Bendiciones, pastor. Qué gusto poder volver a verte y estar contigo en este programa de la Iglesia Odre Nuevo, que es Somos Vida Podcast. Y estamos contentos de otro nuevo episodio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Me da mucho gusto saludarte, pastor. Y bueno, pues iniciando la semana laboral y muy contento, muy entusiasmado porque me gozo con los podcasts. Amén. Me toca escucharlos el fin de semana. Necesariamente cuando inicia, yo estoy muy al pendiente el viernes a las 4 de la tarde. Hay veces que me agarra ocupado lavando trastes, haciendo el quehacer del hogar. Claro. Como hombres de Dios somos productivos. Como hombres de Dios, amén. Muy mandilones. Pero bueno, entonces ya el sabadito seguro que lo escucho y me gozo. Y al igual, sé que ustedes se gozan al poder escuchar lo que Dios pone en nuestro corazón para predicar. Y el día de hoy, pastor, un tema sasazo muy polémico que es la generación de cristal, pero traído a la iglesia como cristianos de cristal. Tremendo. Así que, pues a disfrutarlo. En estos 20 minutos vas a poder escuchar lo que sin duda alguna el Señor nos habla, que hablemos. Me gusta decirlo así, que agárrense y abróchense el cinturón. Y bueno, pues vamos a empezar, pastor. Sí, como tú dijiste, es un tema muy polémico, ¿no? Porque ahorita anda muy en fama la típica generación de cristal. Ay, es que generación de cristal. Y escuchamos nosotros esto. Yo creo que tú que nos estás escuchando y viendo, lo has escuchado, ¿no? Y esto se lo refiere a la juventud, de que ya no se le puede decir nada. Antes era muy atacado esto a la juventud, pero ahora yo creo que en todos, porque ya hay generación de cristal en los adultos, ¿no? De esas veces que no te pueden decir nada porque te duele, o sea, te hiere, te lastima. Hoy en día los padres batallan mucho con sus hijos porque les dicen algo y se lastiman, se hieren, el muchachito entra en depresión, incluso hasta vienen pensamientos suicidas debido a esta pesar, ¿no? A esta forma de pensar de que, ay, soy de cristal, es que no me puedes decir nada, es que me quiebro, es que así nací, es que a mí no me pueden decir esto porque me quiebro, exacto. ¿Y por qué se le dice generación de cristal? Bueno, un cristal es frágil, con cualquier toque se quiebra, se lastima. Y llevamos esto al reino de los cielos, pastor, a la iglesia, porque a veces hay creyentes, hay cristianos que son de cristal. No les puedes decir algo, comentar algo porque se quiebran. Es que ¿por qué no estoy sirviendo en ese lugar? Es que ¿por qué el pastor a mí no me ha llamado para servir? Y empiezan a dolerse. Y yo creo, pastor, que esto se debe, y no es una generación, sino que todos, si nosotros no permitimos que Cristo sea formado en nosotros, que la palabra viva en nosotros, todos somos de cristal. Cualquier cosita, cualquier adversidad, cualquier problemita nos puede quebrar. Entonces necesitamos que Cristo sea formado en nosotros para generar un correcto carácter. Fíjate, hay un estudio de un sociólogo que comienzan a entrevistarlo y hablan qué es lo que pasa con la generación de cristal, por qué nos llegó la generación de cristal. Y me llama mucho la atención que dice que por ahí en los años 2000, la generación que venía arrastrando penas, tristezas, carencias, empezaron a tener un pensamiento que parecía muy bueno. Y era la idea que muchos conocimos de: yo voy a trabajar y me voy a esforzar lo suficiente para que a mi hijo no le falte lo que a mí me faltó. Y en ese término todo parece muy bien, o sea, se oye algo entusiasta, algo bueno. Pero por ejemplo, tuvimos madres de familia que se fueron a otro país a trabajar, a otra ciudad más productiva según ellas, pero abandonaron al chamaco aquí con la abuela o lo dejaron encargado. ¿Por qué te vas? Porque yo quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. La vida que yo no tuve. Y fíjate, la vida que yo no tuve. Y fíjate qué raro es esto. ¿Por qué? Porque al final lo que más necesita el niño pues es el cariño, la maternidad, y no la tienen, o la paternidad y no la tienen. Entonces todo esto nos viene a traer, dice este sociólogo, como consecuencia una generación que no sabe enfrentar las situaciones, que no desarrolló un carácter, que no desarrolló una conducta digna para poder enfrentar lo que todos enfrentamos, porque los que vivimos y vinimos de una generación más robusta, más austera, los papás eran de una sola palabra, a veces nos daban muy buenos correcciones, no eran correcciones de ay, mijito, como no, la gente piensa en esta generación, eran buenas. Porque piensan que antes era latigazo, pastor. Era fuerte y no nos pasó nada. Entonces, vaya, no estoy diciendo con esto que regresemos a esa situación, sino que hoy precisamente tenemos ese problema por aquello que no se pudo medir y que no se pudo trabajar. Ahora, las iglesias que están ahorita desarrollándose y creciendo, pues precisamente vienen esas generaciones de cristal, generaciones que no han desarrollado un carácter,
y me gusta como tú lo decías, pues Jesús lo desarrolla. Jesús comienza a trabajar para que nosotros comencemos pues a enfrentar los desafíos de la vida, porque los tenemos. Nadie está exento de enfrentar un desafío, de enamorarse y perderse, o de no poder encontrar la realización de sus sueños, o no ganar lo suficiente para lo que necesita. Y hoy la generación de cristal es una generación que está batallando para enfrentar estos desafíos. Y sabes otra cosa, no estamos acostumbrados a dar nada y queremos todo. Y eso no se puede, pastor. La vida te exige todo para darte algo, y a veces es poco, pero sabemos que con el tiempo el Señor viene y hace su justicia, porque Dios es bueno, pastor. Así es. Y llevando esto pues dentro de la iglesia, vaya, ha pasado también así como los padres que, por ejemplo, se han perdido valores muy buenos, se ha perdido ética muy buena, pero dicen, no, es que es muy fuerte. Entonces generan ese pensamiento de que, ay, no le voy a decir nada a mi hijo porque es que no, tengo que cuidarlo, es que lo amo. A veces hasta miedo les tiene. Exacto. ¿Y sabes qué genera? Un pensamiento de cristal. El niño crece y, ay, no, es que mi mamá si me regaña, o sea, el día que su mamá llega a levantar la voz, ¿verdad?, para una corrección o algo, el jovencito empieza a sentirse mal. Ay, no, es que ya me siento mal, me voy a deprimir, es que mi mamá me dijo esto. Y es ahí donde se desmorona, ¿no? Entonces la mamá, en vez de corregir este síntoma de cristal, lo único que hace es alimentarlo. No, ya no le voy a decir nada la próxima vez, porque si no se me quiebra mi hijo y yo lo amo mucho y no quiero que pase esto. Esto en la iglesia ha pasado, pastor. Hoy en día hay pastores, hay líderes, lo digo con amor, sin criticar, pero ha sucedido, que dicen, no hay que decirle a las personas este pasaje bíblico, porque si no se va a herir y se nos va a ir de la iglesia y se va a lastimar, y lejos de hacer un bien, hacen un mal. Porque ya tienen congregantes en la iglesia que no se les dice la verdad, no se les predica la verdad. No hay que predicar este libro, porque no, es que lo que dice el Señor es muy duro y no hay que hacerlo porque se nos van a ir. No, estamos siendo cómplices de esta generación de cristal, y estamos, vaya, pues tristemente, en vez de crear líderes, estamos creando cristianos de cristal. Gente que cualquier cosita, ay, se van a herir y se van a lastimar. Entonces Dios nos enseña a ser genuinos. Dios nos llama a enseñar la verdad, y la verdad a veces duele. Pero otra cosa que se me viene a la mente, pastor, es que este domingo tuvimos un ministerio, bueno, un servicio muy hermoso a cargo de la juventud. Hay que mandarle saludos a Babs y Dan, que en serio estuvieron genial, Sí. Y la palabra estuvo muy bonita, y fue un servicio a cargo de los jóvenes de Odre Nuevo, y el tema fue bien impresionante, se llama la identidad. Entonces esto me recuerda, pastora, que Dios nos crea imagen y semejanza. Entonces cuando vamos a la imagen y semejanza de Dios, la imagen de Dios no es de cristal, pastor. Es una imagen poderosa, fuerte, estable, firme, una imagen que permanece, ¿no? Entonces lo que pasa es que en la palabra misma dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces lo que nos dice es que el hombre fue creado recto, o sea, bien, firme, fuerte, pero debido a sus perversiones se mancharon, la imagen se mancha. Entonces cuando nosotros seguimos nuestro afán, pastor, seguimos nuestras vanidades, nuestras concupiscencias, terminamos dañando, manchando la imagen de Dios, y se crea un carácter de cristal. Lejos de crear un carácter de Cristo, creamos un carácter de cristal. Un carácter que con cualquier cosita se puede venir abajo. ¿Por qué nos congregamos, pastor? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué leemos la Biblia? Porque queremos un carácter de Cristo. Tenemos los martes de estudio que tú los estás enseñando esto, de cómo generar un carácter de Cristo, y es algo que se necesita enseñar, pastor. No solo en Odre Nuevo, sino en todas las iglesias. Debemos predicar acerca del carácter para formar un carácter de Cristo, no un carácter de cristal, un carácter que no me va a servir en un futuro. Estos jovencitos que tristemente han sido pues puestos en la generación de cristal, ¿cómo va a ser su vida, pastor? Cuando enfrenten un trabajo, cuando enfrenten algo, imagínate, se van a desmoronar. Por eso tanto suicidio. Sí, no, es difícil lo que estamos atravesando, pero bueno, sabemos y confiamos plenamente en el trabajo que hace Jesús. Y hay algo importante ahorita de todo lo que decías, me gustaría puntualizar algo. Cuando vienes a la iglesia pensando que vas a cumplir, no aprendes, porque a veces tenemos una cultura que nos ha enseñado a cumplir. Es que es domingo, tengo que ir a la iglesia, porque si no, pues no me va a ir bien, Diosito me va a regañar, Diosito me va a castigar. Entonces vienes a la iglesia por cumplimiento, y entonces no hay nada de impacto en tu vida, porque tú ya diste por sentado que ya estás aquí. Entonces ya cumplí, lo demás no me interesa. Y ese es el punto, ahí es donde perdemos, porque la iglesia enseña
La iglesia educa. Los pastores que le oran al Padre para sacar un buen tema, lo van preparando, van estudiando, y lo más lindo es que muchos de nosotros lo ponemos en práctica. No damos lo que no tenemos. Nadie puede dar lo que no tiene. Y entonces, como lo estamos practicando, nos damos cuenta de cómo funciona la palabra de Dios en la vida humana. Es tan hermoso como el Señor va desmoronando esas ideas, pastor, ideas que no puedo, no se va a poder. No, sí se puede, porque el Señor te va a mostrar cómo, con paciencia. Pero volvemos al tema, tenemos que trabajar, pastor. O sea, no podemos aprender los principios de nuestro Señor Jesucristo sin estarnos congregando, sin estar viniendo a la iglesia porque deseo aprender. Quiero aprender a vivir. Vengo porque quiero y deseo y anhelo hacer la voluntad del Padre en todos los sentidos. Y entonces aquellas etiquetas o aquellas conductas o aquellos trastornos que hoy, por ejemplo, esa generación de cristal se termina porque se termina, porque Cristo lo va a hacer, porque tiene poder, tiene autoridad. Entonces hoy el llamado es a todos aquellos que sienten que tienen un carácter de cristal o que sienten que tienen un carácter débil. Déjenme les aclaro algo: no hay caracteres así débiles, no hay caracteres de cristal, es solamente un carácter, y ese carácter te ayuda a enfrentar los desafíos de diferentes formas. Entonces sí es importante congregarme en una iglesia y quitarme esa cultura de cumplir, porque entonces no voy a aprender. Yo tengo que llegar a la iglesia de una manera deseando crecer, pastor. O sea, deseando aprender para poder conectar con aquella voluntad divina y que mi vida sea prosperada. Y cuando digo prosperada, pastor, no me estoy refiriendo solamente a lo económico, sino a todo, saber tomar decisiones en cada área de tu vida, sin alterarme. Exacto. Si soy padre de familia, no tenerle miedo al hijo a decirle algo. Nosotros tenemos que aprender a esto, porque no vamos a decir Cristo ha impreso en mí su carácter. ¿Y cuál es el carácter del papá? Ay, mijito, ¿quieres comerte esto o no? O mijito, ¿quieres que vayamos ya de una vez a comprarte unos zapatitos? ¿Y con quién hablas? Con mi hijo de 20 años. O sea, no, nosotros tenemos que hablarle fuerte y enseñarle: mijo, esto no es correcto. Y empezar, no desproporcionadamente, pero sí plasmar una idea que tiene sustento, pastor. Yo no le voy a hablar a mi hijo fuerte sin sustento. No le voy a gritar nomás porque soy Alberto Velázquez y soy tu papá. Y porque soy mayor, ¿no? Sí, o sea, sí, no. O sea, lo que te estoy diciendo tiene fundamento, mi hijo. Estoy estudiando, me estoy preparando, y esto que está pasando me genera una alerta. No tengamos miedo, padres de familia, a hablarle a nuestros hijos, porque, vaya, voy a decir algo que es fuerte, pastor, y que a muchos no nos gusta. Lo que hoy tenemos como resultado en los hijos es parte de nosotros como papás. Duele mucho, porque ningún papá se va a levantar y va a decir: sí, cierto, yo no tuve el carácter de enfrentar a mi hijo. Sí, cierto, yo no tuve la madurez de decirle a mi hijo que eso estaba mal. Ningún padre lo va a hacer. Siempre se va a esconder o a poner un escudo en decir: no, yo hice lo que pude, no, yo no sé dónde sacó esa maña. O sea, nosotros, Dios nos los da, y nosotros somos los que estamos entrenando, ejercitando, ¿no? O sea, claro, exacto, lo que educamos. Ahora fíjate, ahorita decíamos el título, Cristianos de Cristal. Me encanta porque pues es como que dice algo cómico, y es algo que nosotros queremos decir. O sea, no existe el cristiano de cristal. No existe, no puede existir el cristiano de cristal, porque el cristiano verdadero no es de cristal. El cristiano verdadero, porque ya se hubiera quebrado. Exacto, no. No, el cristiano es simplemente alguien que es discípulo de Jesús. Amén. Que sigue a Cristo. Entonces, si tú eres alguien de que, ay, es que me ofendo y es que yo soy un cristiano cristal. No. Entonces no eres cristiano. Simplemente no eres cristiano. Simplemente no has entendido la palabra. Aquí es estar con Dios o no estar. Se acabó. Entonces, por eso te estamos invitando a que entres en el pensamiento de Cristo Jesús. Amén. Ahora, decías algo bien bonito acerca de que los padres forman. Ahora vamos a llevar esto a la iglesia. Líderes de iglesia que nos están viendo, nosotros mismos, ¿verdad? Nuestro deber es formar una iglesia conforme al corazón de Dios, una iglesia conforme a la palabra. Es decir, si tú eres pastor y nos estás viendo, nuestro deber es formar a discípulos verdaderamente, no ocultándoles cosas. A veces demasiada miel amarga, pastor. A veces nos pasamos de ser amorosos. No, es que yo amo mucho a la iglesia y por eso oculto ciertas cosas para no lastimarlos. No, eso se llama negligencia, porque al rato vamos a crear una generación
de cristal, una generación que se rompe ante cualquier cosa. Pues no auténticos cristianos. Exacto, una generación que tiene miedo, ¿verdad? De hacer vida, de casarse, de formar familia, una juventud temerosa. Ay, no, que tengo miedo. No, esto es malo, esto mata. Entonces nosotros tenemos que levantarnos como padres de familia que decías, con amor, con valor, seguir la palabra de Dios y formar buenos hijos. Y como líderes de iglesia tenemos que levantarnos en el amor de Cristo y con amor, claro, enseñar la verdad para generar buenos discípulos que se levanten ante cualquier adversidad, discípulos que no se hieran porque es que no me saludó, es que no me mandó mensaje, no, sino entender, ¿verdad? Discípulos que entiendan que no siempre las cosas van a salir bien, pero aunque las cosas salgan mal, hay un Dios poderoso que está con nosotros, que no nos va a dejar que nos quebremos. No somos de cristal, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Fíjate que hay un pasaje que me llama la atención en la palabra de Dios, y es cuando Jesús multiplica los panes, y dice la palabra de Dios que mismo Jesús pues invitó a los discípulos a meterse mar adentro para ir al otro lado, y vaya, de alguna manera dicen que se estaba desencadenando una tormenta. Entonces Jesús sabía que venía una tormenta. Los discípulos eran pescadores, sabían leer los tiempos. O sea, viene una tormenta, Señor, ¿cómo quieres que atravesemos al otro lado, al mar, si nos vamos a poner en riesgo? Y mismo Jesús nunca les impidió eso. O sea, nunca les dijo, ay, pobrecitos de mis hijos, no se vayan para allá. No, hacer iglesia, pastor, es mostrarles la verdad a todos. Amén. Estamos atravesando circunstancias difíciles, pues vamos, es momento de sumarnos, es momento de ponernos a trabajar, es momento de ponernos en acción, es momento de aflojar un billete, porque a veces esto duele, ¿no? Es en serio. Sí, es cierto. A veces duele cuando le dices a alguien, oye, ¿sabes qué? Pues hace falta esto en la iglesia, y ya van a empezar. O sea, es triste cuando nosotros no apreciamos, esta es nuestra casa, y como es nuestra casa hay que cuidarla, hay que trabajar por ella, hay que desarrollarla. A veces soñamos tener una iglesia muy próspera, una iglesia muy hermosa. Grande, sí, pero no estamos dispuestos a trabajar por ella. Pastor. Y esto no es un milagro bajado del cielo. No va a venir Dios con sus ángeles mientras tú duermes y va a construir la iglesia que tú querías, y te va a decir, Dios, tarán, aquí tienes tu iglesia, hijo, ponte a trabajar. No, ese no es Dios, ¿verdad? Quizás es Satanás. Pero el Señor nos permite y nos lleva, porque la palabra dice que los convenció a meterse mar adentro, y se desencadena la tormenta y se estaban hundiendo, y ellos mismos comienzan a gritar, a exclamar, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y Jesús viene y los soporta, los ayuda y les reclama, hombres de poca fe. Entonces la vida va a tener esos desafíos, va a tener esos retos, y la única manera de enfrentarlos para no quebrarnos es con Cristo. Amén. Porque decías algo muy lindo cuando empezamos este podcast. Todos tenemos algo de cristal que se nos puede quebrar, y yo creo que como padres a veces nos cansamos de estar educando a nuestros hijos. Es que ya no me hace caso, es que no entiende. Yo le digo, no se quiebre, señora. Amén. Si ya no está pudiendo con sus fuerzas, venga a la iglesia para darles la de Cristo. Amén. Si usted ya no pudo como papá, no se preocupe. O sea, yo también fallé como padre. Yo no le voy a decir, yo no fallé. No, también. Las cosas me salieron mal. Pero gracias a Dios, el Señor me encontró como a esa oveja perdida, gimiendo de frío, temblando de miedo. Y me llevó en sus brazos y me mostró un carácter que imprimió en mí. Y gracias a esa temporada que estuve y sigo con Él, me ha ayudado a ser mejor padre, mejor esposo, mejor... Vaya, ahorita estamos levantando una iglesia y estamos confiados que lo que estamos haciendo viene de parte de Dios. Entonces, vaya, si usted, le repito, está batallando porque se le consumieron sus fuerzas, se le cansaron sus fuerzas, lo invito a la iglesia. Venga y llénese y hágale caso a Cristo cuando dice, vengan y descansen en mí, porque mi descanso es suave y yo los llevaré por un sendero de éxito, de victoria. Amén, porque Él es Cristo. Gloria a Dios. Amén. Qué bendición. Y me encanta mucho esto que estás diciendo acerca de la barca. Y lo que me gusta es que los discípulos, ellos dijeron, vamos a ir, aún sabiendo que una tormenta, resistieron. Llega Jesús. ¿Y sabes qué sucedió? Que los discípulos llegaron al otro lugar, no se quedaron en el mar, la tormenta no los ahogó, no, llegaron a donde tenían que llegar y presenciaron milagros. Pero en una parte de los evangelios dicen que cuando salieron los discípulos iban varias barcas, pero cuando vino la tormenta y vieron la tormenta, muchas de las barcas que iniciaron, ahí en la que pasó, se regresaron y ellos no pudieron llegar, no pudieron ver los milagros de Jesús, no pudieron
ser discípulos. Entonces esto me lleva a lo siguiente: si nosotros nos aferramos a nuestro carácter de cristal, vamos a ser como esas barcas que terminan regresando al pasado, a los viejos hábitos, al dolor, a la tristeza, y no vamos a crecer, pastor. Nos vamos a quedar atrás, lejos de lo que Dios nos quiere dar. Entonces yo te invito, amado, que nos está escuchando, que seamos esos discípulos valientes, que digamos, ok, las cosas no están bien, nuestra generación no está bien, estos tiempos están difíciles. Bueno, hay que cambiar nuestra forma de pensar y pensemos mejor como Cristo Jesús, ¿verdad? Son buenos tiempos, hay oportunidad, Él está con nosotros, como Pablo lo expresaba, pastor, cuando estaba encarcelado: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces hay que cambiar nuestra actitud de cristal y mejor digamos al Señor: Señor, forma un carácter conforme al tuyo. Fórmame ese carácter para poder atravesar la tormenta y llegar a la orilla y ver los milagros, ver lo que tú tienes preparado para mi familia, lo que tienes preparado para mí como padre, para mí como pastor, como ministro. Entonces, amados, es momento de romper con la actitud de cristal. Váyame, ¿no? Ay, ese carácter de cristal, hay que romperlo. Claro. Hay que sacarlo de nuestra vida y dejar que Dios forme ese carácter de hijos de Dios. Bueno, con esto terminamos. Se nos terminó el tiempo. Y bueno, solo invitarte a la iglesia. Si eres de aquí de la ciudad, te invitamos a Iglesia Odre Nuevo para que puedas aprender cómo es que Cristo nos va formando en un proceso. Un placer saludarles. Esto es Somos Vida Podcast. Y bueno, pues también para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, como Iglesia Odre Nuevo, donde hay mucho contenido. Y gracias por ese like que nos dan y por seguirnos. Bendiciones.